Hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a hablar con ustedes. En este video vamos a ver acerca de algunas palabrillas que hay que saber. Hay que saber su pronunciación y demás. Muy bien. Sin más que decir, vamos a comenzar. Empezando del año 1990 hasta el 2000, había un concepto de palabras. Recuerden ese año, 1990 hasta el 2000. Bueno, yo nací en el año 1985. Entonces, las cosas eran muy distintas en el año 1990 de lo que son ahora. Por ejemplo, un hecho que ocurrió en el año 1990 es que la Organización Mundial de la Salud descartó a la homosexualidad como una enfermedad mental. La descartó totalmente. Ya no es una enfermedad mental. Pero antes de ese año sí se consideraba que era una enfermedad, para los que no saben. Y es más, en español, en el año 1990, no existía la palabra gay ni lesbiana, para nada. En el año 1990 y algunos años por delante, hasta el año 2000, sí, yo creo que es seguro decir hasta el año 2000, pero más centrándonos entre la década, entre las décadas, entre los años 1990 a 1995, esos 5 años sobre todo son bien especiales. En esos 5 años no existía la palabra gay ni lesbiana, porque la palabra gay y lesbiana son palabras inglesas, del inglés, no son palabras en español. En esos tiempos, a una persona gay que consideraríamos ahora se le decía maricón, tal como lo oyen. Se le decía maricón o marica, no se le decía gay. Ya después fue siendo utilizado eso. Pero si actualmente tú le dices maricón o marica a un gay, ¿cómo va a reaccionar? Por eso les doy ese alcance para que ustedes sepan. Que quizá ya lo saben. No existía tampoco la palabra lesbiana. ¿Cómo se le decía? Marimacha, machona. Entonces, con el pasar del tiempo, se ha ido normalizando los términos ingleses al español. Recuerdo que también antes no había la palabra homosexual, heterosexual. No existían esos conceptos. Teniendo en cuenta de que en 1990 la OMS decretó de que la homosexualidad no era una enfermedad, entonces de ahí partieron muchas cosas más en el mundo entero. El concepto de palabras, ¿sí? Ya vamos a ver. En el año 2001 nació este crimen contra el idioma español de cambiarlo. Sí, en el 2001. En el 2001. Porque, o quizá en el 2000, pero no antes que eso. Recuerdo que había un programa que decía 100 razones por las cuales los noventas reinaron la humanidad. Averígüenlo en YouTube ese programa. 100 razones por las cuales los 90 eh, fueron los mejores años de toda la humanidad. Yo les voy a decir unos cuantos que me acuerdo. En los noventas no había celulares. En los noventas los celulares eran de este tamaño, grandotes, grandotes. No eran lo que es ahora. Esos celulares tenían su propia antena. Cada celular, creo que 5 o 10 celulares se conectaban a una sola antena. Y esa antena era distinta de la que tenemos ahora. ¿Y cuánto te costaba uno de esos ladrillos obsoletos actualmente?
que costaban pues más de 1000 soles. Bueno, a ver, en términos de dólar, más de $350, más de $350, tipo un smartphone, pero eran unas cosas así y nada más servían para llamar, ni siquiera para escribir mensaje de texto, cosa que ocurrió recién en el año 2000. Los mensajes de texto de recién del año 2001, 2000 nada más. Entonces, ¿te imaginas tener una cosa así? Yo tenía un tío, se llamaba Carlos, Carlos Ocar, pareja de mi tía. Pues él, así, panudo, ¿no? El hombre, con su celular ahí. Y tremenda cosa se la llevaba en su pantalón ahí pegado. Como llevan actualmente los celulares algunos, sí lo llevaba grandazo. Yo lo miraba y decía, ah, sí, pero tan grande ese teléfono, decía yo, ¿no? Pero era algo absurdo decir que ese teléfono era grande, porque no era grande. O sea, en esos tiempos, ese celular grande era algo estandarizado en esos tiempos. Después, en los años 90, no había interrupciones en el salón de clases ni en reuniones importantes con el sonido de que te están llamando o te están mandando un mensaje de texto. Eso no había en la década de 1990 hasta el 2000. No había, olvídate. ¿Qué más? Eh, bueno, ya me voy a ir acordando, pero búsquenlo en YouTube. A propósito, la imagen que he puesto ahí es perfecta. Es perfecta de amo ese uniforme, amo ese país y amo esa cultura. Entonces, por eso lo he puesto ahí. Me encanta. Los españoles dirán que el verdadero nombre es castellano. ¿Cuál es lo correcto, castellano o español? Ujú. ¿Por qué la diferencia? Bien, acá se va a explicar. Simple. En España se hablan muchos tipos de idiomas y dialectos, y a todos ellos se les considera el idioma español. Ahí está la diferencia. Pero a nosotros de Latinoamérica, ¿qué nos importan los idiomas que se hablan en España, no? ¿Qué nos importa? Ni siquiera sabemos qué idiomas son. Lenguas que se hablan en España, por ejemplo, tenemos el catalán, el castellano, etcétera. Y otras lenguas más que se hablan ahí. Países como Argentina, Bolivia o Venezuela usan la palabra castellano. Estos países, Argentina, Bolivia y Venezuela, usan la palabra castellano. Son los tres únicos defectuosos que usan esa palabra castellano, castellano, castellano. No, en el resto de países decimos español, su costumbre de ellos. El resto de países en los cuales hablamos español no le decimos castellano, decimos español. En la Constitución de España de 1978 se usa la palabra castellano para definir el idioma oficial. O sea que en España está constituido el idioma castellano, ya no español, porque español engloba, como dije anteriormente, engloba la gran variedad de idiomas que se hablan dentro de España. En España hay lo que se define como la Real Academia de la Lengua Española, cuya misión es la de estabilizar el idioma español. Bien, vamos a ver esta señorita. Bonita la imagen.
Asociación de Academias de la Lengua Española. Es una entidad cuya finalidad es la de trabajar para la unidad, integridad y crecimiento del idioma español. Muy bien. Fue creada en México en 1951 y en la primera reunión no tuvo el soporte requerido de España. Pero a partir de la segunda reunión sí. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué España no habrá querido participar? No lo sé. En esos tiempos el idioma se llamaba español en España, hasta como hemos visto, los años 70 que ellos le cambian a castellano o prefieren llamar el idioma castellano porque el idioma castellano siempre ha existido también. Era opcional si decías español o castellano. Países que no participaron a través de los años. ¿Ah? O sea, esta Asociación de Academias de la Lengua Española fue creada en México en el año que nació mi papá, 1951. Pero hubo países que no participaron a través de los años. ¿Cuáles son estos países? Les aseguro que no se van a sorprender de saber quiénes no participaron. No se van a sorprender. Cuba, Venezuela, Honduras y Paraguay. Sabemos cómo hablan los cubanos español. Ahí me causa gracia cómo hablan. Pero no por ofenderlos, sino causa gracia porque ellos hablan de una manera que, ¿no? Los venezolanos ya sabemos cómo hablan. Los hondureños. Para serles sincero, no he escuchado mucho a los hondureños, ¿eh? Pero no han participado tampoco. Pero bueno, Honduras es un país muy pobre y muy lleno de delincuentes. La delincuencia es rey en Honduras. Lo único bueno en Honduras son que las mujeres son hermosas, preciosas. Las mujeres hondureñas. Después tenemos Paraguay. Paraguay es un país relativamente pequeño que está en el centro de Sudamérica y este país tiene una particularidad que es muy amigable con la inversión extranjera. ¿Qué quiere decir de que si tú quieres montar un negocio o vivir o estudiar en Paraguay, tiene muy buenas condiciones para vivir ahí, de verdad? Y se hablan dos idiomas, el español y su idioma de ellos. Creo que no recuerdo ahorita el nombre, pero es un idioma de ellos. Ahora, hay que hacer una diferenciación porque hay muchas personas que dicen, por ejemplo, en Perú, ¿no? En Perú se hablan tres idiomas, español, quechua y aymara. Esos son los idiomas oficiales del Perú. Pero a ver, en la costa, el Perú está dividido en tres regiones, costa, sierra y selva. Costa, sierra y selva. Ahora bien, en la costa no se habla el quechua ni la aymara. ¿Estamos bien? ¿Por qué digo la costa? Porque en la costa está la capital del Perú, que es Lima. En Lima, que es la capital, no se habla el quechua y el aymara. Digámosle que se habla así, pero poquita gente, no es la mayoría, no es ni siquiera la mitad de la población, es un número pequeño de personas que lo hablan. Y si lo hablan, a, alguna de esas personas que hablan el quechua quieren aprender más bien el español, aprender a leer, aprender a hablar, aprender oratoria, qué sé yo. Entonces, pero en Paraguay, en su capital de ellos, en la capital del país de Paraguay, ahí todas las personas te hablan español y su lengua de ellos. Toditos. Es diferente. Que el otro día vi un reportaje de
una persona que hablaba de Paraguay y decía, acá en Perú también hablamos quechua y aymara. No, señores, se habla solamente en la sierra. En la sierra sí se habla mayoritariamente. En las capitales de todos los departamentos que están en la sierra se habla mayoritariamente el quechua. Y la selva ya es otro cantar, que tienen sus propias lenguas indígenas autóctonas de ellos, pero no se consideran como lenguas oficiales, lo cual no sé por qué. Ellos también son peruanos. No debería de sus lenguas de ellos, originarias de ellos, no deberían ser también llamadas oficiales, idiomas oficiales del país. Hay algo raro ahí. Para los que vivimos en países que sí asistieron y participaron en todos los congresos de la asociación, no hay problema en comunicación entre nosotros. No, no hay problema. Yo no tengo problemas escuchando a un cubano hablar, pero sí me parece a mí personalmente que el dejo con el cual ellos hablan, o sea, el acento, la manera como hablan en español me parece un poco hilarante. Pero Cuba y Venezuela es otro cantar. Por supuesto, los venezolanos también sabemos cómo hablan, ¿no? Ellos te hablan rapidito y no entiende. No son como nosotros que hablamos más pausadamente, no, ellos hablan, los venezolanos. Tienes que estarle preguntando al rato, ¿qué dijiste? ¿Qué? O sea, ellos tienen que repetirte 2, 3 veces para que tú les entiendas. Hablan el mismo idioma, pero lo hablan de una manera rápida que no llegues a entenderlos. The director. ¿Existe el acento neutro? Yo estoy convencido de que sí existe. Convencido, convencido. Sí existe y se puede ver en las películas. Y bueno, sí es cierto que los peruanos hablamos igual que las películas. Sí, sí es cierto. Hablamos igual que las películas. Igual que las series de televisión, igual que las películas, series, todo lo que tú te puedas imaginar, hablamos igual. Sí existe el acento neutro. Si los expertos tendrían que opinar sobre el acento neutro, tendrían que ser peruanos para poder decir con la convivencia en Lima cuál es el acento neutro. ¿Por qué pasa? Tú le preguntas a un experto de la lengua, oh sí, que ha estudiado muchas cosas, que esto, que el otro, pero nunca ha estado en Lima, nunca ha estado en Perú. O sea, ¿cómo esa persona puede saber del acento neutro si no ha estado acá? O sea, lo ha estudiado nada más, pero no ha estado acá, no ha convivido con nosotros. Los mexicanos, los argentinos, los países caribeños y países andinos, excepto Ecuador y Perú, tienen su tipo de acento, pero cuando cantan y hacen películas, su acento se vuelve neutro. O sea, ¿a qué me refiero? A que cuando un argentino, un mexicano, un país caribeño hablan distinto a nosotros, los peruanos. Pero qué raro que cuando ellos cantan y hacen películas, ¿no? Hablan igual que los peruanos. Los argentinos, por ejemplo, tú le das una guitarra y pueden hacer música, por si acaso. Ellos pueden hacer música con su acento que ellos tienen. En fin, digamos. Palabras difíciles de pronunciar para extranjeros. Para los que quieren aprender español, estas palabras son muy difíciles. Pero para nosotros, pues es pan comido. Vamos a ver cuáles son. ¿Qué haceres? ¿Qué haceres? ¿Qué haceres? Los españoles, ¿cómo lo pronuncian? ¿Qué haceres? Algo así, ¿qué haceres? No, los españoles cesean mucho, ¿ya? Cesean demasiado los españoles. Ahora, ¿qué es cesear?
Usa dar mucho énfasis a la S. S. Quehaceres. Los españoles decían demasiado cuando hablan. Y usa mucho la Z también. La Z, pero no la pronuncia como nosotros. Nosotros pronunciamos correctamente la Z. Yo no sé, feo pronunciar eso. Recomiendo a la persona que está estudiando español que se venga un rato a Lima. Ahí va a aprender verdadero español. ¿Qué haceres? Por si acaso. ¿Qué haceres? Para que no te confundas, despacito lo haces. ¿Qué haceres? ¿Qué haceres? ¿Qué haceres? ¿Qué haceres? ¿Qué haceres? Es fácil. 2. Desarrollar. Tienes que despacio nomás. No es rápido. Desarrollar. Desarrollar. Ra, re, ri, ro, ru. Para los que no saben. Ra, re, ri, ro, ru. Desarrollar. 3. Sacacorchos. Sacacorchos. Corchos. Sacacorchos. Saca corchos. Sacacorchos. 4. Ronronear. 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 ¿Ok? 5. Sanguijuela. No hay una diéresis en la U, entonces no se pronuncia la U. Sanguijuela. Sanguijuela. 6. Anaranjada. 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 Ahora, ¿qué significa cada una de ellas? 1. Quehaceres. Las labores del hogar. Lo que haces en el hogar, eso de limpiar, eso es quehaceres. 2. Desarrollar. ¿Qué quiere decir desarrollar? Quiere decir que tú creas algo, ¿no? Desarrolla lo que quieres decir. Desarrolla lo que quieres hacer. Saca corchos. Esa cosa que para el vino, el champán, la botella, eso. Ronronear. Que haces al gato, ¿no? Sanguijuela es esa cosa que se te mete por todos los agujeros que tienes. Por eso es mejor no meterse al agua, eh, al río o a la piscina o a la playa sin ropa. No es bueno meterse. Es bueno meterse con algo. Y la naranjada. Vamos a ver. Similar words in English and Spanish. A ver, vamos a ver una por una. Cable, color, funeral, explosión, hotel, perfume, natural, terrible. Ahí está. En inglés, ¿cómo sería? Cable, color, funeral, explosion, hotel, perfume, natural, terrible. En español, cable, color, funeral, explosión, hotel, perfume, natural, terrible.
similares pero diferentes. Horrible, actor, director, error, saliva, normal, ideal, cheque, piano, violín. Vamos a ver ahora en inglés. Horrible, actor, director, error, saliva, normal, ideal, cheque, piano, violin. Horrible, actor, director, error, saliva, normal, ideal, cheque, piano, violín. Semen, en inglés es semen. Oasis, en inglés es, I think the same. My computer is failing. Diabetes, diabetes, debate, debate, artificial, artificial, sexual, sexual, capital, capital, vertical, vertical, universal, universal, formal, formal, homosexual, homosexual, general, general, particular, particular, material, material, oral, oral, original, original, personal, personal, plural, plural, singular, singular, radical, radical. Wrong spelling of Spanish words. Who dares to write cocina? Oh Lord, cocina. Cutsara, cutsara. Trabajo, trabajo. What? Zapatos. Oh Lord, zapatos. Cilia, cilia. God. Bagnio. What are you talking about? What? Manzanas? Like that? Spelled like that? I'm going to kill you. Queso? Like that? Cab cab I'm keeping my senses. I'm so patient. But if ever I see a person spelling like this, I'm going to do like this, okay? What is the correct spelling of these words?
Lápiz. Cocina. Cuchara. Trabajo. Zapatos. Silla. Baño. Manzanas. Queso. Caballo. Lápiz. The right is the right. The left is the wrong. Children, oh, I'm speaking English. Los niños aquí en los años 90, si se atrevían a escribir como en la columna izquierda, recibían un coscorrón en la cabeza. Porque aparte de no saber, o sea, era un insulto que tú escribieras así en el colegio. Un insulto. No vuelvo a repetir, te caía un coscorrón por cada palabra. En los años 90, a partir del año 2000, se perdió absolutamente todo. Absolutamente todo buen uso de la ortografía. During the 90s, if you were in primary school or elementary school and some knows the term, you know the term. If you spell like in the left column, you would receive a reprimand from your teacher. And the teacher would eventually hit you in the head for being so stupid to write like this. They hit you. They hit you with the hand, with stick, whatever you might thinking. Physical punishment waited for you if you dare to spell like in the left column here. That is why I laugh and I want to do like this if a person spells like this. Really. Wrong spelling of Spanish words. Lápiz. Oh, wait. Negocio. Música. Banco. Bangkok. Like the capital city of Thailand. Como la capital de Tailandia. Cine. Uy, mira que. ¿Quién se atreve a escribir cine con S? Panadería. Farmacia. ¿Qué es esto? ¿En qué? Aquí se le ocurre escribir las palabras así. What is this? Who on earth dares to write things, these words like this? Oficina. Precio. Bicicleta. The correct way, lápiz,
negocio, música, banco, cine, panadería, farmacia, oficina, precio, bicicleta. If you are a foreigner watching this, please, if you don't mind, send me a recording of the correct way of pronouncing words and the correct spelling and pronunciation of the words that we are analyzing, please. Oof, this man. Wrong spelling of Spanish words. We continue. Barco. Yeah. Pinoys and Pinas are the ones who spell like this. And they believe that they are correct. They are not correct. You are incorrect. Your language comes from the Spanish language. Your language, Tagalog, comes from Spanish. So if you want to copy a language, copy well. Not like this. Barco, cuarto, cama, sombrero, basura. Well, the spelling is correct. The pronunciation, basura, palda. Of course, barco, cuarto, cocina, cama, sombrero, basura, falda. Again, what is in the right is right. What is in the left is incorrect. Las palabras existen para que podamos discriminar una cosa de la otra. ¿Ok? Sin las palabras hay caos y empieza desde el momento justo después del nacimiento. Un bebé dice mamá para diferenciar y distinguir a su mamá de su papá. Las palabras le dan forma al pensamiento, colorean cómo vemos el mundo. Nadie entiende esto mejor que los comunistas, socialistas y las religiones del mundo. Ellos se creen los maestros de las palabras cuando existe en español la Real Academia de la Lengua como autoridad con científicos y académicos que han dedicado su vida entera al estudio del idioma. Los comunistas y socialistas. Tenemos, por ejemplo, la palabra calentamiento global, cambiada por el cambio climático. Usted me dirá, pero son dos palabras, no es una palabra, es una frase. Calentamiento global y cambio climático son iguales. ¿Usted cree que son iguales? El calentamiento global viene del cambio climático, pero ha sido utilizada más la expresión cambio climático. ¿Por qué? ¿Por qué se usa más cambio climático?
que calentamiento global. El calentamiento global puede ser medido y se le puede destruir. Pero si hablamos de cambio climático, siempre ha existido y siempre existirá. Por lo tanto, no se puede hacer nada contra el cambio climático. Gastos gubernamentales. Esta palabra totalmente común ya no se usa, se ha desusado y ahora se usa la palabra inversiones. Un gasto no es una inversión. Una inversión es para hacer ganancias. Entonces, los comunistas y los socialistas o los izquierdistas, los que son de izquierda, hacen este tipo de cambios, calentamiento global, por cambio climático, gastos gubernamentales. Tan solamente dos cambios estamos viendo, que a veces no nos damos cuenta, pero ellos saben de que las palabras tienen mucho que ver. Querer conservar una mayor parte del dinero que tanto le costó ganar, ahora se llama avaricia. Es decir, por ejemplo, si tú no quieres contribuir con los niños hambrientos, los niños enfermos, contra el abuso de mujeres, el abuso infantil, qué sé yo, tantas cosas que actualmente se pide dinero o apoyo. Si tú no quieres, eres un avaro. Eres un avaro. No compartes. Avaro. Oponerse a un comunista, socialista, es obstrucción. Lo vemos ahorita en las elecciones. Sí, por ejemplo, el Congreso obstruccionista. ¿Por qué? Porque se opone nada más a los comunistas, es obstruccionista. ¿A qué bien? Por supuesto que no. Vamos a seguir viendo. Oponerse a un capitalista o liberal es resistencia. He puesto liberal en rojo. Lo voy a analizar más adelante, liberal. Pero oponerse a un capitalista es resistencia. Y oponerse a un comunista socialista es obstrucción. Si tú te opones a los socialistas o comunistas, eres considerado un intolerante. Y vemos actualmente cómo los comunistas se creen los dueños de la tolerancia cuando a ellos les conviene. Pero cuando vas en contra de ellos, uy, intolerante, ¿qué te pasa? Sal de acá. Intolerante. Yo soy intolerante a la lactosa. Si tú no estás de acuerdo con los comunistas y socialistas, como discurso de odio. No estoy de acuerdo, pues. No me interesa los comunistas y los socialistas. Lo que dicen son mentiras. Discurso de odio. Discurso de odio. Los comunistas y socialistas quieren confundir el concepto de hombre y mujer. Quieren confundir ese concepto. Quieren que haya igualdad. Cuando, ¿por qué la gente quiere ser igual a mí? No le veo un sentido. ¿Realmente quieres ser igual a mí? No creo. No me conoces. No sabes quién soy.
La justicia significa obtener lo que tú mereces sin favoritismo. Esa es justicia. Verdadera justicia es que tú obtienes lo que tú mereces sin favoritismo, sin corona. Esa es justicia. Tú mereces, no hay coronas, no hay jerarquías. Esa es verdadera justicia. Algo que tú mereces. Tú te mereces ir preso. Tú te mereces estar libre. Tú te mereces esto. Tú no te mereces esto. Tú te mereces esto porque tienes este problema. Tú te mereces esto. Tú no te mereces esto porque tú no tienes este problema. La justicia, según los comunistas, es obtener lo que no te mereces porque eres favorecido o te tienen favoritismo. Uy, escribí mal. Favoritismo. No te mereces. Eres favorecido por quienes. La prensa, los grupos de poder, esos medios te favorecen y por eso obtienes lo que tú no te mereces, lo que no has ganado. Eso se ve mucho en los caviares, como como se ve actualmente en la televisión, en internet, qué sé yo. Quien controla las palabras, controla la cultura. No lo olviden. Por eso al principio del video yo hablé acerca de los años 90, de la década de los 90, principio de los 90, como antes no había la palabra gay ni lesbiana. Y tú le podías decir a una persona que era un marica o un maricón y no había ningún problema en los años 90. No había ningún tipo de problema. Pero ahora dilo. ¡Ay, maricón! ¡Marica! Vas a ver cómo van a venir todos contra ti. No, me ha insultado, me ha ofendido, que esto, que el otro. Pero sí era normal en los años 90. Ahora ya no. La generación de cristal, como le dicen ahora, a los nacidos después el año 2000 para adelante. La generación de cristal. La generación de cristal ahorita tiene 21 años. Generación de cristal. ¿Colaboradores o trabajadores? ¿Cuál es lo correcto? La palabra trabajador fue reemplazada por la palabra colaborador aproximadamente unos 10 años atrás. Es antes todavía, pero yo personalmente, yo la escuché por primera vez 10 años atrás, ese cambio de palabras. Yo, el trabajador lo hace en equipo y no es igual que los dueños ni la gente de confianza de los dueños, aunque estos mismos son trabajadores del dueño. La gente de confianza de los dueños de una empresa son trabajadores de los dueños. Todos somos trabajadores de los dueños de la empresa. El colaborador lo hace eventualmente e implica la buena voluntad del mismo. Si se pide colaboración, no es algo que tú debas hacer. Por eso la palabra correcta es trabajador, no es colaborador. El trabajador es un subordinado que se compromete a cumplir un horario, hacer un trabajo y obedecer a su jefe, cosa que no hace un colaborador. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Colaborador o trabajador? Trabajador. Acá te explico por qué. Copia si quiero, toma nota.
¿Son los comunistas y socialistas liberales? Recuerda que en la anterior diapositiva puse en rojo la palabra liberal. Bueno, los, los comunistas y socialistas dicen que son liberales. ¿Es cierto? Vamos a ver. Los comunistas y socialistas se han apropiado de la palabra liberal, pero no les pertenece, ya que son diferentes. La verdadera posición de los liberales ha sido interesante con respecto a la raza, porque para los liberales la raza es insignificante. Para los liberales solo existe una sola raza, la raza humana. ¿Alguna vez usted ha visto a un naturista o nudista o actor o actriz porno racista? Le hago esa pregunta. Que no quiere un nudista o un naturista que no quiera mezclarse con personas de otra raza, de otra nacionalidad. ¿Ha visto usted alguna vez? ¿O un actor porno? Es imposible. Es totalmente imposible, descabellado. Son liberales, pues. Los nudistas, naturistas son liberales. Los liberales creen en la libertad de mercado, porque es el único método por el cual se destruye la pobreza. Los capitalistas más bien son liberales, porque ellos creen en la libertad del mercado. Los liberales, los liberales, su objetivo es ver destruida la pobreza del mundo. Y paradójicamente los comunistas, cuando hacen campaña, también ese es su objetivo, destruir la pobreza. Pero ¿qué pasa cuando llegan al poder? Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia, China, Corea del Norte. ¿Han destruido la pobreza o se ha incrementado la pobreza? Un dato curioso es que Superman es un orgulloso ciudadano norteamericano. No es un ciudadano del mundo, como dicen algunos comunistas. Superman es liberal, porque él es un orgulloso ciudadano norteamericano y en las películas donde actuaba Christopher Reeve en los años 70, él orgullosamente portaba la bandera de los Estados Unidos, cosa que los comunistas detestan. Aunque los comunistas son, eh, ¿cómo se diría? Son convenidos. Cuando los Estados Unidos están a favor o de acuerdo con algo que ellos hacen, sí son sus aliados. El doble rasero de los comunistas. Abraham Lincoln dijo: los Estados Unidos son la última mejor esperanza de toda la tierra. No sé por qué algunos dicen que China va a ser, es la última esperanza de toda la tierra. No, señores. Los Estados Unidos es la última mejor esperanza de toda la tierra. Los comunistas, por supuesto, creen que ellos son la última mejor esperanza de toda la tierra. Los comunistas creen que los Estados Unidos y sus aliados son racistas, sexistas, homofóbicos, xenofóbicos, violentos e imperialistas. 6 cosas. El comunista o socialista o izquierdista odia a los Estados Unidos y a sus aliados. Los odia. Es un odio que llevan dentro. Entonces los acusan de cosas falsas, como las que acabo de leer. ¿Qué significa sexistas?
Dicho de una persona que discrimina a otras por razón de su sexo. Xenofobia. Fobia a los extranjeros. Los liberales y capitalistas decimos, desapruebo por completo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Yo lo digo, por eso me considero un liberal. Pero los comunistas y socialistas han inventado eso de discurso de odio que se ha infiltrado lamentablemente en las religiones y casi todo ámbito de la sociedad. Ahora, para analizar un poco este párrafo, los comunistas creen que los Estados Unidos son racistas. ¿Cuántos negros hay en los Estados Unidos? Solo respondan eso. ¿Cuántos negros hay? Si fueran racistas los norteamericanos, ¿qué hacen tanto negro en los Estados Unidos? Sexistas. Pero si los Estados Unidos es un país donde existe el matrimonio gay en algunos estados y ese tipo de cosas, ¿en qué sentido son sexistas? Homofóbicos, lo acabo de decir, xenofóbicos, fobia a los extranjeros, depende, depende porque bajo la administración del presidente eh, Donald Trump no quería la frontera sur, pero es normal la frontera norte. La frontera norte de Estados Unidos, que está compartida con Canadá, está totalmente libre, totalmente libre. O sea, no hay ningún impedimento ni nada. La frontera de Estados Unidos con Canadá es la más grande del mundo, entre dos naciones, y es la más desprotegida de todas. Inclusive la policía de Nueva York tiene jurisprudencia también en Canadá. Claro, no en todo Canadá, pero cerca a Nueva York, para que se dé una idea. El problema está en la frontera sur. Y Donald Trump dijo, ¿por qué no viene, no sé, suizos, suecos, eh, noruegos y otros países ricos? ¿Por qué no vienen a los Estados Unidos en lugar de la frontera sur? O gente que habla español. Depende, a qué le digan xenófobos. Violentos e imperialistas. Imperialistas, hace tiempo que los Estados Unidos ya no son imperialistas. Hace mucho tiempo. En todo caso, los imperialistas serían los el Imperio Británico, que fue un excelente imperio, según mi humilde opinión. Entonces, las acusaciones que se hacen en contra de los Estados Unidos por parte de los comunistas se sacan de los pelos. No tiene ningún fundamento. Ahora, en el caso de los sexistas, que me he equivocado un poco, se discrimina a las mujeres en los Estados Unidos y Hillary Clinton cada rato está postulando para la presidencia. El hecho de que no lo agarre, pues es otra cosa. El país con más mujeres exitosas creo que es los Estados Unidos, con más mujeres valientes. Todos los países hay mujeres valientes. Entonces esa acusación es falsa. Todo lo que difiere en pensamiento, palabras o acciones del comunismo es considerado discurso de odio. Si alguien tiene buenas intenciones, pero trata a la gente con la punta del zapato, esas buenas intenciones no significan nada. Verdadero significado del diccionario: palabras que la religión ha cambiado de significado. La religión.
Vamos a ver acá. Esta columna izquierda es la definición que ha cambiado la religión y el verdadero significado del diccionario. ¿Ok? Vamos a comenzar por la palabra gozo. Según la religión, ¿gozo qué es? El verdadero gozo viene de hacer cosas espirituales y no se puede obtener haciendo otra cosa que no sea espiritual. Ya, pero ¿cuál es el significado que le da el diccionario? Vamos a ver más adelante. Según la religión, un amigo no se puede encontrar al verdadero amigo fuera de la congregación. Es algo condicional. Es algo condicional, porque si tú el día de mañana dejas de creer en las creencias de tu religión, se acabó la amistad. Entonces es una amistad condicionada según la religión, según lo que entendemos por la definición que da la religión. Mentir. Mentir generalmente implica decir algo falso a una persona que tiene derecho a saber la verdad y hacerlo con la intención de descubrirlo o de herirlo a él o a otra persona. ¿En serio? ¿Eso significa mentir? A ver, la religión nos ha dado tres palabras: gozo, amigo y mentir. Y nos ha dado su definición según la religión. El comunismo, socialismo, izquierdismo nos han dado, he analizado ya cómo cambia el sentido de las palabras. Ahora la religión, mira cómo lo cambia. Vamos a ver el verdadero significado del diccionario. ¿Qué significa gozo? Sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Ese es gozo. No tiene nada que ver con cosas espirituales. No tiene nada que ver el gozo con cosas espirituales, según el diccionario, no según yo, según el diccionario. ¿Vemos cómo cambia? ¿Con qué derecho se cambia el significado de las palabras? La religión me sorprende. Amigo. ¿Qué es un amigo? Para dirigirse a una persona aunque no se conozca o no haya relación de amistad. Mentir. Decir o manifestar lo contrario a lo que se sabe, cree o piensa. Mentir quiere decir algo falso a cualquier persona, no nada más a las personas que tienen derecho a saber la verdad. Mentir quiere decir hacerlo a cualquier persona. Bien, eso es todo. Gracias por ver el video, suscríbanse. Los quiero. Bye.